Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Argenis Bonilla Mora y bueno, soy terapeuta holístico. Ya algunos de ustedes me conocen o conocen mi trabajo. El día de hoy pues quiero abordar un tema muy interesante para todos nosotros porque creo que en estos últimos años se ha incrementado muchísimo, no nada más en personas adultas, sino ya también en jóvenes y en niños, una enfermedad que se llama depresión. Y bueno, como ustedes lo saben, nosotros en el tema holístico abordamos una enfermedad desde el cuerpo, mente, emoción, energía y bioquímica. Son las 5 áreas en las que la terapia holística se enfoca, puesto que vemos al ser humano como un ente que tiene todas esas áreas en común, lo conforman y son en las áreas que hay que trabajar cualquier tipo de padecimiento. Me gustaría comenzar con cuáles son los síntomas en el aspecto mental con respecto a la depresión. Y bueno, pues el punto número uno es la dificultad de concentración. La persona empieza a sentirse confundida o empieza a sentir que no puede concentrarse en algún tema. Incluso algunas veces hay una pérdida de interés en la vida o una pérdida de sentimiento de placer hacia las personas, hacia las situaciones, hacia cualquier entorno de su vida. Viene la tristeza o el vacío mental, una tristeza que no se sabe ni por qué ni de dónde nace. Bueno, la persona que lo está vivenciando no sabe de dónde nace ni por qué lo está vivenciando. Un vacío inmenso, inutilidad. Se llegan a sentir unas personas inútiles, personas que no pueden funcionar en la sociedad, y esto genera una culpa muy intensa en las personas que tienen ansiedad. Vienen pensamientos o representaciones negativas de la persona, de uno mismo o de las circunstancias que nos rodean. Muchas veces todo esto genera una falta de esperanza de vida o de sentido de la vida. La persona empieza a decir: no tiene ningún sentido que yo viva, no tiene ninguna finalidad el que yo esté aquí. Eso es con respecto al aspecto mental. En el aspecto físico vienen otro tipo de situaciones. Ahí vamos a notar que la persona se siente muy cansada. Todo el tiempo está diciendo: ay, qué cansado estoy, no tengo ganas o motivación de hacer X o Y situación. Normalmente abandonan el trabajo o lo postergan, y empiezan a buscar formas de poder tener un poquito más de aliciente. A veces se enfocan más en el Facebook, videojuegos o algún otro tipo de situaciones. Normalmente se tiene un cambio del apetito, o empiezan a dejar de comer o a dejar de saborear la comida o creer que no tienen necesidad o apetito en ese momento. Sueños muy intensos, o sea, duerme demasiado o vienen etapas de insomnio. Hay algunas personas que cuando tienen este tema de la depresión, normalmente llegan a un estado de insomnio muy intenso, en el que duermen 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y ocupan la mañana para poder descansar. Esto es por un desequilibrio que ya lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los pensamientos y los bioquímicos del cerebro. Dolores físicos, dolores inexplicables. De repente empiezan con: es que tengo mucha tensión en la espalda, me duelen los brazos, los hombros. Muchas veces nosotros lo atendemos con digitopuntura, porque hay que desbloquear cada parte del cuerpo, que es donde cuando hay depresión baja el sistema inmunológico, que es otro de los síntomas físicos. El sistema nervioso central se deprime y muchas veces nuestros músculos empiezan a torcerse. Es por eso que en todo el cuerpo hay que atenderlo con digitopuntura, o es una de las herramientas que utilizamos mucho para este tipo de situaciones. Y ya en el tema energético, quiero decirles que normalmente cuando llegan a la terapia tenemos que revisar cómo están sus chakras, si están alineados, si están. Normalmente el primer chakra que se les desalinea es el chakra raíz, pero el más afectado es el chakra corazón. Entonces, por eso muchas veces en la depresión empiezan a suspirar, empiezan a sentir baja energía, y el corazón, bueno, pues se siente cansado, se siente triste, se siente deprimido.
Y esto genera también una desconexión del propósito de vida, que es otro de los temas muy importantes que trabajamos dentro de la depresión. La persona empieza a sentir que su vida no tiene sentido o que no tiene ningún propósito, falta de energía vital, falta de amor propio, falta de pertenencia. Siento que no pertenezco a esta tribu, a este entorno, a esta familia, y entonces al sentir que no pertenezco, pues ya viene también una situación en la que el amor propio disminuye. Digo, si ya venía en picada, al sentir que no hay pertenencia y que no hay correspondencia o empatía de la familia o del entorno social en el que se vive, entonces esto genera que al no sentirse parte de algo o excluido de algún círculo, normalmente una persona que tiene depresión va a sentir culpa por la depresión, por sentirse de esa manera, va a sentir ira hacia sí misma, porque va a decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy dejando que la vida, que la mente, por qué me estoy dejando caer en este momento a una situación depresiva, al no cumplir metas, objetivos, al no asistir a reuniones, al no tener una vida social sana? Va a empezar a sentirse culpable y esto va a generar una ira en la cual va a empezar a hacerse daño de alguna manera. ¿De qué manera podría ser? Bueno, una persona que empieza a sentirse culpable consigo misma por este tipo de situaciones puede empezar a tratarse con mucho desprecio, golpearse mentalmente, despreciarse mentalmente, abandonarse. De repente o duerme demasiado, o no come, o come demasiado. De repente no asea su espacio personal, no cumple con trabajos, no cumple con horarios, sus relaciones interpersonales empiezan a decaer, y bueno, pues la persona empieza a caer en un círculo, en una espiral mucho más intenso cada vez. Mientras más desciende, más intenso es esta espiral. Las causas emocionales, es ya como que empezamos a ir a cuál es el origen, qué es lo que tengo que empezar a trabajar, por dónde puedo empezar, porque básicamente cuando una persona viene a una terapia con depresión, les comentaba, el punto número 1 que hacemos es hacerle una intervención con digitopuntura, y en la cual también por medio de un rastreo que hacemos al mismo tiempo, vemos cuáles son las emociones que están más atoradas, en qué área de su vida está mucho más comprometida con sentirse mal consigo mismo, consigo misma, en qué área de su vida es donde no ha podido avanzar, donde tiene más culpa, en donde fue abusado o abusada de alguna manera física, mental, de cualquier tipo de abuso que pueda haber en este mundo, ¿no? Y bueno, las causas emocionales, la primera son heridas emocionales no sanadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene conflictos en cualquier etapa de su vida, porque muchas veces tenemos el error de que llega una persona con depresión y queremos irnos directamente a la infancia, pero hay personas que en la infancia fueron felices, pero por ejemplo puede haber algún tema de duelo, algún tema de alguna situación frustrante en alguna etapa de su vida. Y bueno, no justamente tiene que ver con la infancia. Sin embargo, una de las primeras cuestiones que vamos a rastrear, en las que vamos a investigar, es si la persona tuvo una infancia difícil o una infancia con carencias afectivas. Vuelvo a repetir, en la infancia difícil fue agresiones físicas, mentales, emocionales, sexuales, agresiones por parte de la familia, burlas, bullying, o situaciones que no haya podido controlar en su momento. Las carencias afectivas, el no ser atendido emocionalmente, el no ser reconocido o aceptado, o el no ser tomado en cuenta. Las carencias también materiales. Hay personas que tienen depresión porque tuvieron una infancia muy, muy dotada de faltas, no nada más emocionales, no nada más de compañía o de amor, sino que por encima de esto, pues tampoco tuvieron una infancia, vamos a dejarlo más allá de no tener un juguete el Día de Reyes, sino no tener que comer, no tener que vestir, y por esa condición haber sido rechazados en algún círculo social, ya sea familia, vecinos. Es un tema muy complejo, pero que tenemos que, afortunadamente ya tenemos las herramientas para poder trabajar con ello,
Pero bueno, repito, esas son parte de las causas emocionales. El negarse a sentir también es otra de las raíces. Muchas veces el niño que pasa por todo este tipo de situaciones comienza a negarse a sentir, porque el ser débil genera que sientas más dolor ante los desprecios o las situaciones de vida. Entonces empieza a volverse una persona mucho más dura, pero al no expresar todo este tipo de emociones o de pensamientos o de circunstancias, pues en la postre será una persona con depresión. Enojo deprimido, depresión emocional, falta de amor propio, problemas en el vientre o gestación. Esta es una parte también importante. Muchas veces buscamos a la persona y te dicen, no, pues yo fui amado, me recibieron muy bien cuando era bebé, tengo una calidad de vida muy buena, mis padres viven bien, venimos de una familia funcional, tenemos una situación económica agradable, tengo mi familia y somos felices, pero yo tengo depresión. Bueno, en ese caso habrá que ver si no hubo algún conflicto en el vientre de la madre. Muchas veces pudo haber sido que la madre, al darse cuenta de que estaba embarazada, rechazara a ese niño, a esa personita, porque dijera, ya tengo muchos hijos, o porque dijera, no quiero tener hijos, tengo miedo a tener un hijo, tengo miedo a que se vaya a morir, a que se muera en mi vientre, a que yo pueda morir, tengo miedo a la responsabilidad. Muchas veces se da que la mamá tiene mucho miedo a los cambios físicos que va a sufrir durante el embarazo, y por eso en el momento de la gestación se la pasa rechazando al feto, ¿no? Eso puede generar que la persona sea depresiva. Muchas veces la mamá pasa por procesos de depresión mientras está en el proceso de los 9 meses. Muchas veces se culpa por alguna situación, algunas veces sí se quiere embarazar, pero no es el momento. A lo mejor se casó y dijo, bueno, al año me voy a embarazar. Sin embargo, a los 6 meses se embaraza y esto le genera una frustración, una culpa por no cumplir metas. Algunas veces tienen que dejar algún trabajo, algún ascenso. Muchas veces incluso puede ser que el padre no sea tan responsable como ellos pensaban, problemas de alcoholismo, de drogadicción. Muchas veces el padre se siente muy incapaz de hacerse responsable, y todo esto genera que el niño absorba esta información y pueda generar una sensación de no soy bien recibido, no soy aceptado, no soy deseado, soy rechazado. El niño va a nacer, las cosas van a cambiar, la mamá lo va a amar demasiado, el papá se va a hacer responsable, todo se va a acomodar, pero el niño ya en ese momento de gestación, durante 9 meses o el tiempo que haya sido, ya estuvo recibiendo esta información, por ende va a tender a ser depresivo o a tener algún otro disturbio emocional o alguna otra situación. Pueden llegar a ser neuróticos, depresivos, ansiosos, pueden llegar a ser cualquier problema mental puede generarse, incluso físico, si es que llegamos a somatizar todo este tipo de situaciones. Y bueno, eso es con respecto a las causas emocionales, pero también hay una causa energética. En la causa energética, la energía se estanca por falta de expresión o asimilación de hechos o emociones, lo cual quiere decir que en nuestro sistema de chakras, en nuestro sistema energético, va a haber un estancamiento, no vamos a poder resolver por el simple hecho de no haber expresado durante todo ese tiempo cómo me sentía, cómo sucedió aquella situación que me marcó, aquel abandono o lo que sea que pueda haber sido que genere este tipo de situación. Entonces, al no expresarlo, al no permitirme sentir o al no asimilar que fue una parte de vida, una etapa, cualquier tipo de asimilación que pueda hacer con respecto a esa situación, me causa una depresión. Entonces, para eso es importante ya trabajarlo a lo mejor con programación neurolingüística o con algún otro tipo de terapia.
El tipo de terapia varía mucho, puesto que cuando la persona viene vamos investigando cuáles son las situaciones que lo llevan a deprimirse, y sobre eso podemos ya ofrecer qué tipo de terapia es la más efectiva. Para resolver todo este tipo de situaciones hay varios tipos de terapia. Viene la terapia emocional, en la cual vamos a revisar cada emoción sentida y la vamos a resignificar, la vamos a llevar a sanarla, a sentirla nuevamente por última vez y a comprender cuál es el mensaje que trae esta emoción que está estancada, que está no sentida, que está negada o que está rechazada. Una vez que la persona la asimila, podemos llegar ya a un momento de relajación, de estabilidad, y podemos empezar a trabajar con la depresión. No es un proceso fácil, es un proceso que lleva algún número de sesiones. Lo que hace la diferencia es la disponibilidad de la persona para trabajar con sus asuntos pendientes, y ya el cúmulo de información que el terapeuta traiga para poder ofrecerle las terapias que sean afines al tipo de padecimiento. La liberación de emociones, liberar la ira, liberar cualquier emoción que se haya gestado en el momento de haber sucedido. Si hubo abusos físicos, bueno, pues hay que liberar esa ira, ese resentimiento. Trabajar también, otra de las terapias que trabajamos es con el niño interior, cuando tenemos en la etapa infantil algún tipo de situación que nos haya marcado. Proyecto sentido también es una terapia importante. Hacer una regresión al momento de la gestación si es necesario, al momento de la infancia. Muchas veces el adulto tiene que explicarle al niño qué es lo que está viviendo, pero no el adulto terapeuta. El adulto que está viviendo esta situación tiene que ir, cobijar a ese niño, abrazarlo, explicarle qué es lo que está sucediendo y resignificar de manera concreta ese hecho. Hemos tenido muchos casos, y la verdad es que es muy hermoso cuando hacemos el proceso de sanación, de liberación, porque notas el cambio en la persona al instante. La persona regresa con más paz y estabilidad, pero sobre todo con cosas concretas en su mente, y sabiendo que esa experiencia le dio más fuerza, le dio más potencia de vida, le dio una forma de poder comprenderse a sí mismo y a los demás y al entorno, y sobre todo pues no repetir esta misma historia con las personas que siguen en su línea de vida. Otra de las situaciones que también trabajamos es la reprogramación mental. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, reprogramamos cualquier hecho que haya sucedido en la infancia, en el vientre, o de acuerdo a la etapa en la que lo haya vivido. ¿Por qué lo digo de acuerdo a la etapa? Porque muchas veces la depresión surge después de un duelo no sentido, de un duelo negado, de un duelo no aceptado, de un duelo no trabajado. Y los duelos no solamente tienen que ver con pérdidas de personas. Muchas veces la persona entra en depresión por algún duelo de un animalito, de una mascota, por haber perdido un trabajo, por haber perdido una situación. Repito, a veces la persona no entra en depresión porque no quiera tener un hijo, sino porque lo que representa para la mujer o para el hombre perder su individualidad, perder su trabajo, va a tener que estar responsable de alguien más. Eso puede generar también un duelo muy fuerte. Y bueno, cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene su forma de filtrar la realidad, y hay personas a las que les afecta muchísimo este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues es trabajar también con el duelo. Otra de las formas en las que tenemos que trabajar, aparte de la terapia, tenemos que hacer un poquito de Reiki, checar cómo están alineados los chakras y no hacer una alineación de chakras, trabajar mucho con la meditación, que es otra de las herramientas que nos sirven mucho para salir de la depresión, o hacer algún tipo de ritual. Algunas personas que perdieron algún bebé en el vientre, ya sea porque lo hayan planeado o no, ya sea que porque lo hayan decidido así o no, algunas personas
dicen, bueno, yo estuve totalmente de acuerdo y estoy consciente que me provoqué la pérdida de un hijo. Bueno, pues hay que sanar esa parte también. Hay algunas personas que no han podido tener 1, 2 o 3 hijos porque su vientre no ha podido contenerlos, y también esas etapas hay que sanarlas. Sobre todo ese tipo de situaciones causan depresión en las personas, y eso no nada más tiene que ver con la madre, puede también caer en depresión el padre y no darse cuenta. ¿Por qué? Porque como la madre fue la que sostuvo y fue la que sintió esta etapa más fuerte, el padre se hace el fuerte, se aísla, se deprime, pero desafortunadamente con lo que respecta al sexo masculino, somos muy dados a no poner atención en el tipo de enfermedades o en el tipo de situaciones que estamos viviendo. Es muy importante que si tú como pareja ves que tu esposo está pasando por una etapa depresiva, pues le pongas este video y probablemente pueda ayudarle de alguna manera. Otra de las herramientas muy importantes en las que tenemos que trabajar fuertemente, pegadito a la terapia energética, a la terapia emocional, es cambios alimenticios, hacer ejercicio, ya sea salir a correr, subir cerros, nadar, cualquier tipo de ejercicio. Es muy recomendable el yoga para este tipo de situaciones porque te maneja cuerpo, mente y energía, pero sobre todo te maneja el estar en el momento presente. Es recomendable tomar flores de Bach, algunas gotitas para poder trabajar con el sistema nervioso central, para poder trabajar con la depresión, tecitos, jugos. Es muy importante que todo esto se conjugue en una misma terapia. En esa misma terapia vienen y les vamos dando todo este tipo de situaciones para que atendamos todas las áreas. Es importante muchas veces hacer un nuevo proyecto de vida. Cuando se tiene que sanar, por ejemplo, algún tipo de situación en la que haya perdido algún familiar o algún integrante de la familia o por una etapa de duelo, hay que hacer un nuevo proyecto de vida. Eso también lo podemos hacer aquí, ya que también tenemos por ahí información sobre coaching. Entonces es muy importante hacer un proyecto en el cual vaya enfocado a tu nueva etapa de vida, a la nueva persona en la que te vas a convertir después de poder atender lo que es esta etapa depresiva. Muchas veces hay que retomar la misión de vida. Cuando pasamos por este proceso de depresión, sí es importante hacer este proyecto de vida, pero también checar que he dejado de realizar mi misión de vida, aquello por lo que me motivaba, por lo que me levantaba todos los días, aquello con lo que compartía mi esencia con las personas que me rodeaban, mi felicidad, mi amor propio. Todo ello que se perdió en este proceso depresivo hay que retomarlo, hay que resignificarlo y hay que volver a hacer una nueva vida. Claro, tomando tu misión de vida como la traías, o hacer una nueva misión de vida también se vale. Muchas veces es importante checar, valorar si la misión de vida sigue siendo la misma o de alguna manera se ha movido. Amigos, quiero comentarles algo muy importante. Cuando llegamos a la terapia holística, todo terapeuta te va a decir lo mismo. La terapia holística va a ir de la mano del tratamiento que tú ya traes. Si ya traes un tratamiento psiquiátrico, ya vienes con medicamento. Con lo que respecta a la depresión, si tú ya pasaste por este sistema médico de salud, te dieron medicamento y vienes ya medicado, en ninguna circunstancia te vamos a pedir que dejes tu medicamento. Te vamos a pedir que trabajemos a la par de la medicina convencional, la medicina que nosotros manejamos, que ya sería la mental, o sea, la emocional, mental, física, energética, bioquímica. La bioquímica la vamos a cambiar con los tecitos, con los juguitos. Al generar una nueva nutrición, vamos a generar nuevos condicionamientos mentales y también nuevas secreciones de los bioquímicos. Una terapia que también recomiendo mucho para lo que es la situación de la depresión son baños de sol, es caminar en la naturaleza, es sumergir tus pies en un río con causa natural, o sea, que no sea una alberca, sino que sea un río natural. Es muy, muy, muy importante también todo ese tipo de situaciones. Pero bueno, repito, cuando tú vienes a la terapia holística, vamos a enfocarnos en saber cuál es la raíz
de tu situación, qué es lo que te está generando la ansiedad. Vamos a trabajar en esas 5 áreas, vamos a trabajar con tus emociones, vamos a trabajar físicamente contigo, desbloquear todo tu cuerpo, quitar dolores, quitar tensiones. Vamos a darte un proyecto de vida nuevo, vamos a checar tu sistema de valores y creencias para saber cuál es tu misión de vida, si sigue siendo la misma. Vamos a darte juguitos, tecitos, flores de Bach si es necesario, algún jugo o té que sea muy recomendado para lo que traes. Y también, si es necesario, bueno, pues vamos a hacer procesos en los que tengamos que trabajar con rituales de perdón, para despedirnos de las personas amadas que no hayamos podido concretar ese tipo de situaciones. Y bueno, pues al final del día invitarte a que compartas este video con alguna persona que pueda necesitarlo, que también tú pongas atención en las personas que te rodean, si están pasando por algún tipo de situaciones como las que te acabo de describir, si se están aislando, si están dejando de asistir, de tener relaciones interpersonales, si están dejando de lado su vida y se están aislando y se están deprimiendo y están durmiendo de más. Una de las cosas que normalmente la sociedad dice, mira, es que ya no le preocupa la vida, es un huevón, es un parásito, ya nada más está durmiendo, ya no quiere nada, no le gusta trabajar. No es así. Toda persona que no se vuelve productiva es porque tiene un conflicto atrás que lo está limitando. Toda persona que no tiene ganas de vivir es porque tiene una emoción que está ciclada en su vida que no le está permitiendo avanzar. Toda persona que ha pasado por un duelo que no ha trabajado va a pasar por este tipo de situaciones, y créeme que todas las personas que están pasando por esto sienten que nadie nos comprende, que no hay una persona que pueda ser afín o que pueda pues apoyarlos de alguna manera. Este tipo de personas están pasando por muchas situaciones. Una es el cómo se sienten consigo mismo, es todo lo que están experimentando en esta forma de ver y sentir la vida, pero lo peor es el abandono de las personas que aman, porque normalmente no sabemos cómo resolver un tema de ansiedad, porque no se ve. La ansiedad y la depresión son temas que no se ven para nada. O sea, la persona solamente tiene los síntomas, pero como no hay fractura, no hay sangrado, no hay padecimientos físicos que sean visibles, las personas piensan que una persona en depresión solamente es una persona que no le está echando ganas a la vida, que está pasando por una etapa de volverse una persona apática, irresponsable, huevona, sin metas. Y no es así. Son personas que por dentro la vida les está dando por fuera, la vida les está dando unas experiencias, y por dentro todas y cada uno de los síntomas que están viviendo es un grito interno de decir quiero cambiar, necesito cambiar algo. Desafortunadamente, uno solo no puede hacer esos procesos, y para eso necesitamos a alguien que nos apoye. Amigos, pues para mí ha sido un gusto tratar estos temas con ustedes, hablar un poquito de lo que son los síntomas y las formas de resolución de lo que es la depresión. Y bueno, pues si ya ustedes saben, si tienen algún familiar o alguna persona que les pueda servir este video, compártanselos. Y si quieren trabajar con nosotros, pues bueno, mi número es el 231-117-1499. Mis redes sociales las van a tener aquí en este video, así es que me pueden enviar mensajito por WhatsApp. Normalmente no respondo llamadas porque estoy en terapia o estoy ocupado, ya sea vía WhatsApp, lo más seguro, porque el inbox normalmente me cuesta un poco de trabajo checarlo, la verdad me quita mucho tiempo, entonces prefiero el WhatsApp. Ha sido un gusto y un placer compartir contigo esta información. Cuídate mucho, y si tienes alguno de estos síntomas, estamos a la orden para poder ayudarte, y pues más que nada ser un acompañante para que salgas de ese hueco que a veces parece no tener fin, en el que entramos cuando tenemos depresión. Cuídense mucho,
Pásenla bonito. Gracias por su tiempo.